A pesar de que las marchas del pasado domingo fueron apoteósicas y le enviaron un claro mensaje al señor Petro, desde el gobierno nacional no parecen haber entendido el mensaje del pueblo colombiano. Queda entonces más que claro que este país está fragmentado en dos facciones, una mayoritaria que es la oposición, la cual no quiere dejar perder a este país, y otra que es el gobierno, la cual hace oídos sordos a las súplicas de las mayorías, que repudiamos todas sus nefastas reformas y la forma como están dirigiendo este país. A propósito del tema, escuchemos a continuación un resumen de lo que ocurrió ayer en la plenaria del Senado, donde hubieron algunas intervenciones llamativas. Por un lado, los congresistas afines al gobierno, quienes aún no saben diferenciar entre una marcha violenta y una pacífica, y por otro lado, los congresistas opositores, quienes claramente entendieron el mensaje del pueblo en las calles. Señor presidente, considero indispensable que hablemos en esta plenaria sobre las marchas que se llevaron a cabo el día de ayer. Y es que sectores de la ciudadanía y la oposición inteligente de este Congreso pudo ejercer su derecho fundamental a la protesta, aun cuando en este Congreso esa misma oposición ha radicado proyectos de ley para que se prohíba el ejercicio de las marchas, de la protesta. Protestas en las cuales se garantizó el ejercicio pleno, sin represión, sin personas a las que les hayan sacado los ojos, sin detenidos, es decir, con el pleno respeto a la legitimidad que tiene protestar en un Estado social de derecho como lo es Colombia. Destacar el tratamiento democrático, garantista, de apego a la Constitución y la ley, de respeto por las garantías democráticas, por las libertades públicas, por los derechos ciudadanos, que brilló el día de ayer. A diferencia de lo que aquí se ha señalado, del estallido social, de la movilización del paro de entonces, cuando se le reventaban los ojos a la juventud, se proscribía, se perseguía, se exiliaba, se apresaba, se condenaba al macartismo y el señalamiento. Lo primero que quiero hacer, señor presidente, mi condición de senador del Partido Alianza Verde, militante progresista de izquierda, demócrata convencido, es reconocer la movilización ciudadana que se dio el domingo. Esa movilización ciudadana me deja también una absoluta tranquilidad, y me deja la tranquilidad de haber demostrado y haber apoyado a un gobierno que, a diferencia del gobierno de extrema derecha, respeta la movilización. No es posible de ninguna manera, colombianos, decir que Gustavo Petro sea un dictador. No. A diferencia de lo que ocurrió bajo el gobierno de Iván Duque, tenemos la absoluta tranquilidad de no cargar muertos y jóvenes asesinados por la fuerza pública. El hecho que miles de colombianos hayan podido regresar sanos y salvos a sus casas me llena de orgullo. Y me llena de orgullo María Fernanda Cabal, ya que grita tanto y le queda difícil escuchar una intervención diferente a lo que usted dice constantemente. Y me llena de orgullo, colombianos, porque soy un absoluto convencido de la democracia y de la movilización como un derecho fundamental. Así que sí, no somos iguales y no tramitaremos el descontento de un sector de la población de la misma manera que ustedes lo tramitaron. Ayer habló el constituyente primario, libremente, sin que tuvieran que recibir ningún pago para movilizarse. Ayer, gente de todos los estratos sociales, profesiones, actividades, en toda Colombia. Yo hace muchos años, puedo decir que desde el 2008, con la gran marcha en contra de las FARC, no veía al pueblo colombiano unido en un solo corazón,
que es la defensa de la nación colombiana. Si esto no lo quiere entender el presidente Gustavo Petro, cada día va a estar más miope y más alejado de la realidad de un país que clama por no sentir miedo, porque el presidente todos los días se levanta a ver a quién insulta y a quién ofende, a qué gremio ataca, a qué expresidente señala, contra quién es el pleito que va a jugar ese día. Y cuando ve que no le funciona su táctica agresiva, llama al acuerdo nacional. Pues acuerdo nacional es el que tenemos que firmar todos los marchantes de todos los colores, con y sin movimiento político, con y sin partido político, sociedad civil, clase política, porque es el pálpito de un país que no quiere entregar lo que construyó durante 30 años. Lo que yo sentí ayer es que la gente tiene incertidumbre y miedo. Qué sensación tan desagradable cuando un presidente, en vez de hacernos sentir confianza y alegría, hace sentir miedo. Miedo al exilio, miedo a la pobreza, miedo al dolor, miedo a perderlo todo. Un presidente que parece premiar a los bandidos y criminales y castigar a la gente buena de Colombia. Lo de ayer es un ejemplo de que este país está unido por más que quiera fragmentarlo el presidente Petro. Unido de corazón por una causa. La causa es Colombia. Y esa causa le ha dicho a Petro que no queremos ninguna constituyente. Las reformas siempre se tienen que dar en la vida del ser humano, en el matrimonio, en el hogar, en la empresa, en la política, pero no reformas que pongan en riesgo la vida de pacientes, el futuro de pensionados y la estabilidad social, económica y política de un país. Gracias, presidente. Yo quiero dejar una constancia celebrando las maravillosas marchas que vimos el día de ayer los colombianos. Y quiero contestar algunas cosas que se han dicho aquí, que la policía no salió a sacar ojos. Por supuesto que no, nunca la policía en Colombia ha salido a sacar ojos. Lo que hay que expresar más bien es que se pueden hacer protestas sin violencia. En estas protestas no hubo bloqueos. Los comercios pudieron estar abiertos porque ningún ciudadano de los que salimos a manifestarnos decidimos salir a atacar el comercio, ni a destruir el sistema de Transmilenio, ni a quemar las estaciones de policía, ni los buses. Entonces, ojalá la izquierda tome nota de que se puede hacer protesta sin destruir el país, sin generar vacíos de valor. Y que por supuesto la policía, cuando la gente protesta simplemente, pues se puede sentar a ver la protesta sin ningún inconveniente. El problema es cuando utilizan la violencia como mecanismo de presión. Pero también quiero decir que estoy muy sorprendida de la actitud ególatra, ciega y sorda del presidente Petro, que sale a estigmatizar las marchas de cientos de miles de colombianos diciendo que aquí lo que hay son unos colombianos que no queremos ni educación, ni salud, ni pensiones para los colombianos más pobres. Presidente Petro tiene que entender que esa ha sido la decisión de todos los colombianos. Por eso Colombia tenía uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Por eso Colombia tenía un sistema pensional y tenía el programa de adulto mayor que hoy le llega a más de 1.700.000 adultos mayores pobres. Más bien que nos cuente por qué en 2 años de gobierno él no ha podido subir ese número en ni uno solo. Y ha tenido en cambio dinero para gastarse en burocracia, para nombrar a los amigos influencers del pacto histórico en cargos con remuneraciones muy altas. Y más bien, señor presidente, yo quisiera invitar al presidente a no estigmatizar la marcha de ayer, porque encuentre unos pocos casos de gente con mensajes radicales venir a decir que es que toda la marcha es radical, cuando lo que hubo fue niños, familias, expresando un descontento y una preocupación con el país. Yo creo que el presidente Petro tiene que
quitarse la venda de los ojos y dejar de oír a los fanáticos radicales. Porque si se trata de sacar cuentas, habría que sacar cuentas de la cantidad de muertos que le queda debiendo la izquierda radical en guerrillas y que hoy le siguen produciendo muertos a los colombianos. Como toda esa izquierda radical, lo que él llama el establecimiento lo ha recibido dentro de Colombia, les han dado impunidad, representación política que parecen no terminar de agradecer, porque siempre pareciera que Colombia les está debiendo, a pesar de que lo de los muertos, los secuestros, los asesinatos, los han generado esas guerrillas armadas que consideran que para cambiar el mundo hay que salir a matar colombianos. Yo creo, señor presidente, que hay que llamarle la atención al presidente Petro. Aquí lo que hay es una expresión genuina de los colombianos preocupados por Colombia. Y el presidente tiene que dejar esa soberbia de creer que el único que interpreta al pueblo colombiano es él y que todo lo que él no piensa no lo puede pensar el pueblo colombiano. No, es que el pueblo colombiano hoy se siente decepcionado de Gustavo Petro, se siente defraudado de su política de mentiras, de su política de paz total que solo le ha traído violencia al territorio colombiano. Hoy, cuando muchos ciudadanos en municipios de Colombia a esta hora ya no pueden salir de sus casas porque los grupos ilegales así lo ordenan. Hoy, cuando muchos colombianos, los más pobres, tienen sus hijos reclutados por los grupos ilegales a los cuales este gobierno no solo les entrega el cese unilateral porque las Fuerzas Armadas parecieran no funcionar, sino que además les promete todo tipo de beneficios a cambio de que paren de delinquir mientras siguen delinquiendo. Yo creo, señor presidente Name, que este es un momento para que el gobierno Petro empiece a pensar que ya los colombianos no se sienten representados. Es que todas las encuestas lo muestran. El presidente Petro hoy no ganaría las elecciones y lo que se le está pidiendo es que enmiende para que pueda gobernar representando a los colombianos y no simplemente a las mayorías radicales que hoy lo aplauden enfurecidas, pero que cada vez lo hacen quedarse más solo y más apartado de la opinión de la mayoría de los colombianos. La crisis sanitaria que estamos a punto de vivir y que ya se está viviendo en los medicamentos es consecuencia directa de los fanatismos y de tener personas fanáticas promoviendo reformas que no funcionan, de no atender las necesidades de los colombianos. La crisis del gas que se le viene encima a Colombia, y hay que decirlo desde ya, porque pararon la exploración y la explotación para comprarle al tirano de Venezuela. Presidente, hoy rigen las sanciones de los Estados Unidos y para Colombia va a ser imposible comprarle. Continúe, honorable senador. Y yo quiero concluir agradeciéndole, presidente, su paciencia, que el presidente Petro tiene que dejar de estar metido en un círculo de amigos fanáticos que le están diciendo mentiras. Su gobierno va mal. Los colombianos tienen miedo, miedo de la violencia guerrillera y miedo de las decisiones llenas de incertidumbre, de caos y de destrucción que su gobierno promueve. Es el momento de que cambien. El cambio, el gobierno del cambio tiene que entender que los colombianos le están pidiendo un cambio. Como van mal. No queremos más ese gobierno de destrucción, de desolación y de ruina. Gracias, señor presidente. Y ayer ocurrió algo histórico en Colombia, y es que el pueblo se fue a las calles a enviarle un mensaje contundente al gobierno de Gustavo Petro, y la respuesta por parte del presidente de la República fue burlarse y estigmatizar esa movilización. Yo le haría una invitación como senador al presidente, y es que no entre en esa famosa burbuja presidencial en la que se deciden a no escuchar y no ver lo que está ocurriendo en la calle, porque claramente no le va a salir bien. Tratar de enmarcar la movilización en que es la clase dominante y los riquillos de sangre azul no le va a salir muy bien. Yo ayer vi marchando personas que incluso padecen enfermedades y que les preocupa la escasez de medicamentos. Yo vi marchando al trabajador de clase media, de clase baja, de estrato medio, de estrato bajo, como lo quieran llamar. No es cierto que era la clase dominante ni los riquillos de sangre azul. Tiene dos opciones el presidente Gustavo Petro: o seguirse burlando de la movilización, seguir insultando como lo hizo el director de la SAE, tratando de mafiosos a los que salieron a marchar, o escuchar
ver lo que está sucediendo en las calles y darle un nuevo rumbo a este gobierno en el que el mayor beneficiado sea el país. Si decide no escuchar y seguir insultando y seguir en su posición radical, pues nosotros los congresistas que hemos estado en defensa del país seguiremos aquí firmes, enfrentando su mal gobierno, desenmascarándolo y haciéndole oposición a esas malas políticas que amenazan nuestro país, la institucionalidad, la democracia, la salud, las pensiones, la seguridad. Y la calle seguirá llena de colombianos indignados que no se van a callar y que hoy manifiestan que si el presidente se va a seguir burlando mientras la salud de ellos, la economía y la seguridad se ve amenazada, pues entonces van a llegar a un punto de no retorno donde el país podría llegar incluso a enfrentarse a un paro nacional. La invitación es que abran los oídos, que escuchen al pueblo y que se decidan a darle un mejor rumbo a este país por el beneficio de millones y millones de colombianos.